Esta historia data del año 96. Una de las primeras excursiones que hicimos fue a Peña de Lobos. En esos ayeres apenas estábamos empezando con el senderismo y el campismo. Éramos jóvenes y entonces cometimos varios errores de principiantes. A la fecha hemos aprendido bastante, además de que el grupo de aventureros que fundamos en aquellos años ha crecido demasiado y para bien. Más que un grupo, lo consideramos una hermandad. En Peña de Lobos hay un amplio lugar descubierto de árboles donde se pueden instalar las casas de campaña o rentar viejas cabañas. Nosotros no sabíamos de la reputación que tiene aquella reserva, de lo contrario no nos hubiéramos adentrado en el bosque al anochecer. Si no has escuchado nada del lugar del que te estoy hablando, déjame enterarte de eso mismo que nosotros desconocíamos. En ese lugar espantan. Nos alejamos del campamento para conectarnos con la naturaleza, para no escuchar la fiesta que tenían los otros excursionistas. Después de la comida nos echamos a andar por lo largo de un sendero que nos conduciría a Los Riscos. Ahí teníamos pensado acampar. Según los cálculos, no estaríamos a más de 1 hora del resto de los visitantes. Tampoco pretendíamos salirnos tanto del camino, solo queríamos estar solos y, si las condiciones del lugar lo permitían, encender una fogata. Hay que aceptar el error, nosotros sí llegamos a prender un fuego, pero eso está prohibido. Nunca es una buena idea instalar una fogata entre los árboles. Una chispa puede desatar un gran incendio. Ni siquiera creo que sea necesario que te cuente las implicaciones de un incendio forestal. Cuando arribamos al sitio de interés, lo encontramos imponente, pero también peligroso. La luz que bajaba del cielo no era suficiente como para mostrar las zanjas que había en el camino, la profundidad de los barrancos, además de que los árboles que nos rodeaban lo oscurecían todo. Al momento en que empezó a brillar el fuego, nuestros alrededores aparecieron misteriosos. Los altos troncos se mecían con el viento. Por ello, en las copas, entre las ramas y las hojas, se produjo un silbido que nos llamó la atención a todos, nos hizo guardar silencio y luego nos puso a temblar. Hacía más frío del que íbamos a poder soportar con el equipo que llevábamos. Por fortuna, los leños ya tronaban frente a nosotros y poco a poco la fogata empezó a darnos calor. Acercarse al borde del risco era algo peligroso, sin embargo, todos en algún momento de la noche nos escapamos para tener un rato de silencio, para fumarnos un cigarro, tal vez para pensar un rato con el oscuro vacío ante nuestros pies. Rebeca y yo estábamos sentados en una roca, tomándonos de las manos y guardando silencio, cuando me di cuenta que algo le había llamado la atención en una peña al otro extremo del barranco. Ella lo vio primero, luego lo vi yo. Con la poca iluminación disponible en la naturaleza, solo podíamos pensar que se trataba de un tronco pintado o un reflejo de la luna en una piedra lisa, pero también parecía que no estábamos solos y que de aquel otro lado había una persona. La luz de una lámpara llegó hasta nuestras espaldas barriendo la tierra húmeda. Sergio, mi cuñado, se acercó cautelosamente y se dispuso a tomar asiento. Le pedí la linterna y apunté hacia el risco. Iluminé la figura por un instante, pero al darme cuenta que se trataba de un hombre, rápidamente moví la luz hacia otro lado para no incomodarlo. Rebeca le dio las buenas noches gritando:
El eco de su voz fue y volvió, se escuchó fuerte y claro. Sin embargo, aquel sujeto no respondió, ni siquiera se movió. Habría estado a unos 60 o 70 metros de distancia, en una zona de la barranca a la que no estaba seguro de que pudiéramos llegar sin la luz del día. Estuvimos un rato más en el risco, platicando en voz baja como si temiésemos que ese tipo nos estuviera escuchando. Como no se movía de su lugar, nos empezamos a incomodar. Como no estaba acompañado por nadie más, de un momento a otro se nos vino la idea a la mente de que tal vez nos estaba vigilando. Sergio fue al campamento y volvió con unos binoculares. En un principio tuvimos miedo de apuntar la vista aumentada hacia su dirección y que ese hombre nos viera observándolo, pero pensándolo bien, si estábamos por pasar la noche en esa parte del bosque, deberíamos asegurarnos de ver bien quién sería nuestro vecino de acampada. Lo que vieron mis ojos a través de los binoculares se quedó grabado para siempre en mi memoria. Acomodado en una roca, en una dolorosa posición, yacía el cadáver de una persona. Se veía que la ropa había sido desgarrada por las aves de rapiña que parcialmente lo habían estado consumiendo. Me sorprendí al verlo, pero no bajé los prismáticos. El morbo me obligó a observar los horribles detalles. Se veía parte del cráneo y de los huesos de sus extremidades. Lo demás era materia que se encontraba en el más espantoso estado. Rebeca, sin poder adivinar qué era lo que yo estaba viendo, entonces apuntaba la linterna en esa dirección para que mis ojos apreciaran la siniestra imagen. Tanto ella como su hermano empezaron a hacerme preguntas, pero yo estaba tan asombrado con lo que estaba viendo que no hice más que ignorarlos. Ella me quitó los binoculares e inmediatamente se los llevó al rostro. Dio un grito tan fuerte que en menos de un minuto teníamos a todo el grupo a nuestras espaldas, ansiosos por saber y también por ver lo mismo que ella estaba viendo. La pregunta obligatoria fue: ¿y ahora qué hacemos? Algunos buscaban la respuesta en función de si deberíamos dar aviso de inmediato a algún guardabosque. Otros debatían entre recoger de inmediato el campamento e irnos de ese lugar. ¿Sabes qué hacer si encuentras restos humanos en una expedición? Nosotros tampoco sabíamos. Decidimos abandonar el risco y volver al campamento, estar un rato más frente a la fogata y luego meternos a dormir para irnos temprano de ahí. La mayoría de nosotros no pudimos descansar preguntándonos qué o quién habría matado a aquel sujeto. Poco después de la medianoche, ninguno de mis compañeros hacía ruido. De la fogata ya solo salía un poco de vapor de las piedras que aún seguían un poco tibias. Lo único que se escuchaba eran los insectos zumbar de todas direcciones. De pronto se sacudieron las hojas de algún arbusto en la dirección en que todos teníamos ubicado el cadáver. Rebeca no había podido pegar ojo desde que se metió a la tienda. Estaba asustada, también preocupada. Fue ella la que se levantó y se asomó al exterior. Todos estaban despiertos, pero guardaban silencio, por lo que cuando ella corrió el cierre de la casa de campaña, los demás también se levantaron e hicieron lo mismo. «Ha de ser un lobo», dijo Sergio, «un lobo que se está llevando el cuerpo». «Aquí no hay lobos, se llama Peña de Lobos porque hay una piedra que tiene la forma de la cabeza de uno de estos animales». De pronto, el andar de una persona se hizo presente.
Alguien caminó alrededor de nuestro campamento mientras todos quedamos de piedra, inmóviles y asustados. En lo personal, ya me había preparado con un cuchillo que saqué de la mochila. Lo tenía listo para reaccionar en caso de que escuchara que quien estuviese acechando se acercara un par de pasos más. De un momento a otro, todo se calmó, soltamos el aliento que estuvimos guardando y cautelosamente salimos al exterior. Con linternas apuntábamos en todas direcciones, buscando entre los árboles, aún espantados porque los ruidos que escuchamos fueron de alguien que pasó cerca, pero que nunca se marchó. Si era un animal, estábamos preparados. Si era un humano, creo que también. Para lo que no nos hallábamos listos fue para lo que apareció ante nuestras miradas horrorizadas. A unos 10 o 15 metros, recargado en un árbol, estaba el hombre que habíamos visto en el risco. Lo encontramos casi en la misma posición, guardando una insólita y dolorosa postura. Esta vez pudimos verlo bien y de cerca. Nunca podré describir la sensación que nos invadió en ese momento. El susto tan grande nos puso a guardar nuestras cosas con un miedo increíble, indescriptible, además de una naciente paranoia que nos hacía pensar que algo así nos podía pasar a nosotros. Sé que lo que estoy a punto de decir se va a escuchar ilógico y bastante tonto, pero si el cadáver no se había levantado solo y se había acercado al campamento, alguien lo había hecho, cargándolo o arrastrándolo desde el lejano risco. Alguien con una mente bastante retorcida. Desarmamos las casas de campaña y hechas bola las metimos a las mochilas. Por el oscuro sendero veníamos arrastrando mantas, dejando caer cosas que no quisimos levantar por miedo a que alguien nos viniera siguiendo. Desde el amanecer estuvimos buscando al guardabosques. Cuando lo encontramos, le dimos santo y seña y hasta lo acompañamos al punto donde habíamos acampado. Creo que ya te estás imaginando lo que ocurrió cuando estuvimos de nuevo cerca del risco. El cadáver había desaparecido. El guardabosques buscó el rastro. Efectivamente había señales y huellas de que alguien se había arrastrado hasta ese sitio. Todo indicaba que el mismo muerto se había desplazado por su propia cuenta, ya que no había pisadas de alguna otra persona. Se veía muy asustado quien nos acompañó. Él nos reprendió por hacer una fogata en ese lugar, también por alejarnos del campamento. Todo el tiempo de regreso nos quiso convencer de que algún animal salvaje probablemente lo había hecho. Sin embargo, parecía que eso ni él se lo estaba creyendo. Poco después nos enteramos de que esos eventos son muy comunes en Peña de Lobos, que la reputación que mantiene vigente a la reserva no es por sus cascadas, por sus grandes vistas, es por la enorme cantidad de avistamientos paranormales, por los gritos que plagan el bosque de noche, por las miradas que salen de entre los árboles. Hay quienes dicen que se debe a un alto grado de magnetismo en la zona, lo cual no explica en lo absoluto lo que vimos. Después de esa noche, no quisimos volver nunca a Peña de Lobos. No obstante, 12 años después regresamos con más experiencia y tomando más precauciones. Ojalá algún día pueda reunir el tiempo para sentarme ante la computadora a contarles lo que nos pasó en esa segunda ocasión. Mientras tanto, agradezco que puedas leer esta experiencia y si es de tu agrado e interés, la compartas con tu auditorio. Una última cosa.
No pudimos hacer la correlación de la persona perdida y el cadáver que encontramos en el risco, pues no se trata de una o dos personas las que, según tenemos conocimiento, han desaparecido en las entrañas de aquel bosque. ¿Conoces Peña de Lobos? ¿Has pasado la noche en sus cabañas o acampando al aire libre? ¿Qué sabes de este lugar? ¿Nos podrías compartir tus experiencias al correo conejonegroteobserva@gmail.com? Si te gustó esta historia, regálanos un like y déjanos saber en los comentarios si te interesaría escuchar lo que los aventureros tuvieron la mala suerte de experimentar en una segunda visita a Peña de Lobos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.